Hola, muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido una muy linda semana. Hoy día les vengo a hablar sobre la conformación del territorio y la cultura nacional en el siglo XIX. Bueno, primero necesitamos un poco de contexto. Recordemos que la conquista de América fue el viernes 12 de octubre de 1492, o sea, hablamos del siglo XV. Por ende, los primeros procesos de exploración y de conquista comienzan en el siglo XVI. Por ejemplo, tenemos a Hernando de Magallanes, 1520, tenemos a Diego de Almagro, que ya viene con una mentalidad de conquista principalmente económica, a diferencia de Pedro de Valdivia, que tiene sus intereses económicos, pero también busca conquistar, o sea, tiene intereses que van más allá de la mera riqueza, que tienen que ver con el poder, pero repito, van más allá de la mera riqueza. Y claro, justamente con la llegada de Diego de Almagro, que hablamos de 1536, comienza la famosa Guerra de Arauco, con el general Gómez de Alvarado comenzando la famosa batalla de Reino Huelén, y todo este proceso es la famosa guerra prolongada que termina en 1598 con el desastre de Curalaba. Y bueno, es importante tener en consideración estas fechas porque hablamos de un proceso de guerra y ese proceso de guerra es el intercambio cultural existente. Pero ya en el siglo XVI, o sea, disculpen, ya en el siglo XVII, estamos hablando de una interacción mucho más pacífica con parlamentos, como el Parlamento de Paikaví de 1612, o de la Guerra Justa de 1604, que no es un tratado como tal, pero que sí es un proceso donde existe una mayor rigidez dentro del proceso de esclavización, donde ahora solo es posible tener esclavos si es que son soldados, o sea, si es que son capturados por guerra. Antes, o sea, bueno, claramente no es lo ideal, pero es distinto a como era antes, que antes podía ser en cualquier contexto. Entonces, hablamos de avances, hablamos de una mirada diferente, el Parlamento de Negrete y distintos parlamentos que se van realizando por el siglo XVII y por el siglo XVIII. Entonces, ya se empieza a formar una cultura nacional. Y por ende, ya cuando llegamos al siglo XIX ya existe una cultura, un proceso colonial que ya se había dado, que de a poco va generando un proceso de identidad nacional con sus distintos héroes, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de Bernardo Higgins, estamos hablando ya de Lautaro, por supuesto que su figura quedó permanentemente, em, quedó, quedó con una marca permanente en la historia de Chile, por supuesto Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, bueno, los hermanos Carrera, Javiera Carrera. Entonces, este es el contexto, ¿no? Un contexto donde se venían dando parlamentos desde el siglo XVII, donde en el siglo XVIII claramente tenemos distintos procesos de guerra, figuras históricas como Alejo el Mestizo. O sea, básicamente es una cultura que entre guerra y entre acuerdos pacíficos y comerciales empieza a forjar una tradición histórica y empieza a dar paso a lo que es la cultura nacional. ¿Ok? Por ende, vamos a ir avanzando. Para tocar este tema hablaremos de la unidad 3, que es la conformación del territorio chileno y de sus dinámicas geográficas. Y por supuesto nos centraremos en la caracterización e impactos de las políticas estatales de expansión. El objetivo de aprendizaje será describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó al Estado para caracterizar su población, desarrollar sus recursos, organizar su administración y delimitar sus fronteras, entre otros, considerando el rol que cumplieron las ciencias, misiones científicas, censos, entre otros, e instituciones como la Universidad de Chile. Bueno, comencemos. ¿Cómo cambiaron las relaciones con los pueblos originarios y los países vecinos? Bueno, obviamente tenemos que tener en consideración que la relación con los pueblos originarios era una relación bastante caótica, como recordarán, ¿no? Entonces, por eso es tan importante profundizar en esto y, por supuesto, entender cómo Bolivia pierde el territorio marítimo de Antofagasta y, claro, cómo empieza a delimitarse el territorio chileno. También hay que tener en consideración que Perú perdió la rica provincia salitrera, disculpen, de Tarapacá y por supuesto Tacna y Arica. Bueno, aquí claramente estamos haciendo referencia a la Guerra del Pacífico que se dio entre 1879 y 1883 o 1884. Es bastante, depende de qué fechas estemos considerando, porque los tratados de paz que se dieron en distintas fechas, en distintos años, ¿no? Pero dejémoslo en 1883.
Por otro lado, los hechos que marcaron el territorio chileno en el siglo XIX son, primero, justamente la Guerra del Pacífico, ven a quizás en 1884, porque es cuando se da el último tratado, ¿no? Pero la fecha clásica que todos reconocemos es 1883. Ahora, la pérdida de parte de la Patagonia de 1881, recordemos que en un contexto de guerra, em, Argentina es un posible aliado de Perú y Bolivia, entonces se necesita entregar una parte de nuestro territorio justamente para amistarse con Argentina, justamente para evitar una guerra que masacre claramente el territorio chileno. Por otro lado, inmigración europea en Valdivia y Yanquihue. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Todos sabemos que hubo un proceso de inmigración financiado por el Estado, trayendo alemanes, trayendo como por ejemplo Mauricio Brown, trayendo distintos europeos, por decirlo así, y ya empezaron a poblar el sur. Y claro, ahora son una parte importante de nuestra población. La colonización en Magallanes de 1843, la ocupación de la Araucanía, bueno, todos conocemos este proceso que se dio en la República Liberal, y la adquisición de Rapa Nui de 1888. Ahora veamos la relación con los pueblos indígenas, aymaras y quechuas. Gracias a la adquisición de Tarapacá y Antofagasta, los pueblos aymara y quechua fueron los más afectados. Culturalmente, ambos pueblos también fueron muy afectados debido a un proceso de asimilación cultural, más conocido como chilenización, que buscaba inculcar un sentimiento nacional chileno. Bueno, como dije antes, entre el siglo XIX, entre el siglo XVIII, se viene formando lo que es la cultura chilena. Entonces, aquí podemos ver como integrantes actuales de la cultura chilena empiezan a chilenizarse en el siglo XIX. O sea, antes tenían una cultura mucho más marcada, mucho más ancestral, y aquí empiezan a formar parte de este nuevo mecanismo. Por otro lado, ¿qué rol jugó la educación en la chilenización? Bueno, aquí dejo una cita que ustedes, bueno, como ustedes sabrán, yo les subo siempre el PPT, ahora no tengo tanto tiempo para poder leerla, pero después ustedes revisan el PPT en el aula virtual y ahí podrán leerla para que puedan comprender el rol que jugó la educación, que claramente fue un rol extremadamente fundamental, eso está clarísimo. Por otro lado, las relaciones con los pueblos originarios del norte. Con el pueblo Licanantay, económicamente se vieron afectados por la demanda de productos mineros y la escasez de agua. Actualmente están luchando por recuperar propiedad del agua y por preservar su patrimonio cultural. El pueblo Coya, bueno, básicamente perdió parte de sus territorios y la propiedad del agua, un proceso similar al del pueblo de Licanantay, y hoy en día luchan por recuperar ambas cosas. Bueno, nuevamente muy similar. Y el pueblo de Ayita, al igual que otras culturas, han sufrido de la asimilación de su cultura y de la pérdida de sus tierras y agua. O sea, claramente el Estado chileno interviene eh, entregando distintas formas de violencia. Entonces, claro, por un lado imponen su cultura, pero a la vez también se quedan con distintos territorios, lo que implicó en muchos casos matanzas, en algunos casos incluso eh, procesos totalmente inhumanos, donde secuestraban personas, las llevaban básicamente a zoológicos humanos, em, lo cual se dio con distintos pueblos indígenas, ¿no? Incluso algunos mapuches participaron en todo este proceso, el pueblo Selknam, etcétera. Pero bueno, continuando, relaciones de los pueblos originarios del centro-sur. En el proceso de ocupación de la Araucanía, de la Araucanía impactó en la relación que los pueblos mapuche y huilliche tenían con sus tierras, característica fundamental de su cultura. Actualmente, si bien hay avances, el conflicto continúa teniendo variadas expresiones y las demandas de estos pueblos van desde la reivindicación de sus derechos y la valoración de su cultura hasta el reconocimiento de su territorio ancestral. Bueno, esto es algo que ya conocemos, tristemente, y hasta el día de hoy está en conflicto. Ahora, ¿cuál es el valor de la diversidad para la sociedad chilena hoy? Bueno, aquí algo muy importante a mencionar es la ley indígena que se da en 1993, una ley que en parte sirve y en parte no, porque en teoría es algo muy rico, pero en la práctica posteriormente se instalaron hidroeléctricas en el siglo XX que pasaron a llevar completamente esta nueva ley. Esto se dio tanto en el gobierno de Patricio Elwin como en el gobierno de Eduardo Frei Tagle. Entonces, claro, con el tiempo los pueblos indígenas han luchado por promover la diversidad, pero en la práctica
se ha llegado a un punto medio donde muchas personas, muchos sectores políticos han empatizado, pero en la práctica el Estado sigue vulnerando esos derechos. Entonces, es un tema complejo que seguiremos conversando en las clases. Bueno, para finalizar, aquí les dejo una actividad. Em, Ahora vamos a trabajar con Mentimeter para poder profundizar todo lo aprendido. Aquí les dejé un código, como pueden notar, que es 99752591, y bueno, les va a salir la opción de marcar verdadero y falso, les va a salir un gráfico también, y aquí veremos cuánto aprendieron. Es una materia pesada, es una materia que sé que a muchos no les gusta, así que aquí dense el tiempo de jugar, si quieren competir sanamente también. Y eso sería por hoy, nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.